Bien, muy buenos días a todos. Tal cual como lo mencionó Lisa, vamos a dar inicio al entrenamiento. Y básicamente los temas que abordaríamos durante esta hora serían los siguientes. Vamos a hacer una rápida revisión por las ventajas que trae la plataforma Envivo 11 Plus para Windows. A partir de eso, cuáles serían las ventajas y principales desarrollos que nos trae esta versión. Vamos a ver algunos ejemplos para la realización automática de temas y de sentimientos. Adicional a eso les voy a presentar un ejemplo en donde apliqué unos datos, analicé unos datos a partir de la aplicación del test sociométrico para la elaboración de sociogramas. También lo vamos a ver con un ejemplo de Twitter y finalmente ustedes pueden dejarme sus preguntas al finalizar la sesión. ¿Listo? Entonces, para iniciar, en la versión 11 en vivo nos presenta tres versiones de la Starter a la Plus. Básicamente, lo que va a tener la Plus lo va a tener la Pro y la Starter. Sin embargo, las versiones inferiores van a estar bastante limitadas. Entonces, mientras que la Starter está más enfocada a un análisis textual de la información, la Pro ya se permite una asociación con los gestores bibliográficos, permite realizar minería de texto a partir de búsquedas de consultas y frecuencias avanzadas, y nos permite hacer una autocodificación a partir de la estructura, una fusión de proyectos y unas matrices para visualizar la información que hemos previamente codificado. Mientras tanto, la Plus trae todo lo anterior y nos permite hacer análisis de redes sociales, arroja sociogramas de red, unas métricas para explicar la comunicación que existe dentro de esa red, y adicional a eso nos permite hacer unos insights automáticos en dos temas importantes, temas y sentimientos. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer a partir de esto? En vivo está alrededor de 10 idiomas, por lo cual cuando ejecutemos un proceso vamos a poder correrlo en cualquiera de estos 10 idiomas y no vamos a tener ningún inconveniente. Adicional a eso, si hemos aplicado instrumentos o encuestas desde plataformas como SurveyMonkey o Qualtrics, en vivo nos va a permitir cargarlas desde la cuenta que asociemos. Y adicional a eso vamos a poder investigar y dar cuenta de los influenciadores y estudiar el flujo de la información en una red. ¿Listo? Entonces, para dar inicio a los insights, vamos a ver que nos van a permitir codificar automáticamente en temas o sentimientos. ¿Esto para qué nos va a servir? Inicialmente para validar las ideas con las que veníamos las que teníamos preestablecidas para arrancar nuestra investigación de acuerdo a la teoría o a la investigación que hayamos recogido de campo. Adicional a esto, una vez ejecutemos este proceso automático, es recomendable una posterior revisión y refinamiento de los resultados para el planteamiento de nuestra plantilla de categorías de análisis. ¿Listo? Además, nos permite un mayor enfoque en el análisis. Desarrollamos resultados preliminares desde el inicio del proyecto, lo cual nos va a permitir empezar a dilucidar esos bloques de construcción inicial bajo los cuales se empieza a agrupar nuestra información. ¿Listo? Entonces, en cuanto a los temas, nos van a permitir encontrar patrones o tendencias dentro de nuestro material de origen. Esto nos va a permitir codificar en los nodos más específicos que logremos agrupar posteriormente. Y a partir de eso vamos a identificar áreas potenciales de análisis. ¿Listo? Vamos a poder formular preguntas para recopilar datos adicionales que seguramente no habíamos considerado dentro de nuestra investigación. Y como lo iba diciendo anteriormente, esto va a estar libre del sesgo del investigador, ya que el software maneja un proceso automático bajo reconocimiento del lenguaje natural. Bien, entonces les voy a empezar a mostrar aquí lo que empezaríamos a hacer dentro del software. Yo ya previamente he subido aquí una base de datos. Una base de datos ¿qué información tiene? Es información de encuestas que buscaban evaluar la percepción de la calidad del servicio en unos cursos libres ofertados a estudiantes de una universidad. ¿Listo? Tenemos ahí unas preguntas abiertas, es lo que vamos a trabajar el día de hoy. Yo ya la he cargado, pero voy a subir otra base de datos para mostrarles a ustedes el proceso de codificación automática que nos traería con los casos, la versión 11. Voy a ubicar mi base de datos.
Vamos a codificar a partir de la estructura del recurso. Esto ya lo hace de forma automática el software. Y esta sería una versión preliminar de lo que yo tengo dentro de mi hoja. Es importante que la tengan cerrada cuando la vayan a cargar para que no les arroje ningún error. Y aquí es importante, entonces me dice, selecciona un ID exclusivo para cada uno de sus casos. Ese ID exclusivo es el que a mí me va a indicar en qué columna está ubicada el identificador para cada uno de las personas que respondió a la encuesta. Adicional a eso me dice, sus casos se agruparán en una clasificación. Yo voy a poder indicar si creo una nueva o si la asocio a la que ya creé a partir de la primera base de datos, de muestra 1. Para no presentar inconvenientes, voy a decirle que me cree una nueva clasificación, que va a ser la del segundo semestre. Vamos a continuar. Y aquí va a ser el último espacio en el que voy a poder indicar cuáles son las columnas que tienen campos cerrados y cuáles campos abiertos. Esto para que le sirva en vivo a partir de los campos cerrados, va a generar las clasificaciones y los atributos para cada uno de los casos a partir de las filas y las columnas que tengamos dentro de la hoja de cálculo. Mientras que las preguntas abiertas van a quedar como texto codificable que nos va a permitir empezar a analizar la información. Vamos a dar clic en siguiente y si se dan cuenta me salen dos opciones, codificar temas automáticamente o codificar sentimiento automáticamente. Si yo les diera que los corriera en este preciso instante, me va a correr estos dos procesos con todas las preguntas abiertas que yo tengo. ¿Y qué sucede? Yo aquí tengo preguntas que van hacia direcciones distintas. Entonces voy a quitar esta opción y la voy a correr de forma independiente con los nodos que a mí realmente me interesan para no sesgar los resultados. Si ustedes subieran dentro de en vivo ya previamente las preguntas o el texto que está enfocado específicamente a lo que quieren observar y se logra relacionar a lo que ustedes quieren dar cuenta de temas o sentimientos, los podrían correr de ahí mismo, ¿listo? Y aquí ya de forma automática nos arroja la creación de casos, la creación de atributos para esos casos y los nodos de preguntas abiertas a partir de las columnas, del nombre de las columnas. Recordemos que antes tenemos que hacer esto en la versión 10 a partir del proceso manual de ir al proceso y ejecutar. Aquí ya lo hace de forma automática. Entonces tenemos dos bases de datos y ¿qué es lo que ha hecho en vivo? Dentro de nodos vamos a tener para los nodos de categorías de análisis las preguntas, las respuestas a las preguntas abiertas como nodos ya creados y dentro de casos voy a tener también carpetas separadas para cada uno de los participantes que respondió esa encuesta en el periodo de tiempo particular, primer semestre y segundo semestre. Adicional a eso, Envío también genera clasificaciones de forma automática. Entonces, tenemos una clasificación de caso, una para el primer semestre y la otra para el segundo semestre. Si yo abro cada una de estas clasificaciones, voy a poder ver las propiedades de cada una de las personas, el curso que tomó, el medio de difusión por el cual llegó al curso y la carrera que, toman. ¿Listo? Ahora, ¿qué yo podría empezar a hacer desde acá? Seguramente si han manejado un software de análisis cuantitativo, habrán visto que hay una forma de fragmentar el archivo y empezar a hacer procesos por grupos. Esto yo lo puedo hacer desde un primer acercamiento acá. ¿Y cuál sería el proceso? Yo podría irme a cursos, clic derecho y le voy a decir visualizar, graficar nodos por el valor del atributo. Y voy a tener lo siguiente, voy a tener una rápida información de la cantidad de participantes para cada uno de los cursos. ¿Listo? Se me habilita un nuevo módulo y voy a poder también hacer lo siguiente. Esto me sirve como descriptivo de mis datos. Voy a poder pegar este gráfico tal vez en el documento de Word que esté trabajando directamente
dentro de la plataforma, dentro de Envivo, pero adicional a eso, si yo doy doble clic sobre cada uno de los cursos, me van a seleccionar, me van a mostrar los accesos directos a cada uno de los casos. En este caso, este es de SPSS. Si yo selecciono todos los casos, puedo dar clic derecho, voy a crear como, y lo voy a crear como un conjunto. Este es el curso de SPSS para el semestre 1. Doy clic en aceptar y ya todos los conjuntos, o sea, este curso como conjunto va a quedar alojado en colecciones. ¿Listo? Y a partir de aquí, yo cuando ejecute procesos voy a poder seleccionar ya el curso de SPSS y correrlo, ya sea global o por cada uno de los participantes. Esto lo voy a poder hacer con cada uno de los datos atribuibles a las clasificaciones, ya sea con difusión, con carrera, con edad, con estrato socioeconómico, por ejemplo. ¿Listo? Ahora, tengo ya mis dos bases de datos y resulta que aquí dentro de los nodos de categorías de análisis, pues estoy partiendo de los mismos, ¿no? Entonces, esta segmentación aquí ya no resulta ser tan importante, ya que cuando abramos cada nodo, me va a indicar específicamente de dónde está tomando la información, de qué recurso. Es decir, si yo abro un nodo, me va a aparecer las referencias, y en el conjunto de datos, si tuviera aquí asociado la otra base de datos, me saldría acá, o me saldría acá. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer una fusión de nodos para luego correr procesos por categorías globales donde se ha codificado toda la información. Para ello simplemente voy a ir a el nodo, voy a dar control X y luego en la muestra voy a ir aquí y lo voy a dejar debajo de este. Fusionar en un nodo descendiente nuevo, voy a aceptar y lo puedo nombrar. Lo que también podría hacer sería decirle control B directamente y me empieza a quedar aquí alojado. ¿Listo? Lo mismo voy a hacer con el de salas. Ya que aquí en este no segmento, pero en este sí. ¿Listo? Y ahora en el método de curso, otros y sugerencias, voy a empezar a hacer la fusión como tal. Para el caso de sugerencias, control X y directamente me voy a ir a sugerencias en este nodo y le voy a decir fusionar en el nodo seleccionado. Si yo tuviera otros archivos asociados a ese nodo, los puedo vincular o no directamente aquí en esta opción. Vamos a dejar todo esto seleccionado y si se fijan las referencias de codificación van a aumentar ya que está sumando la información codificable en las dos bases de datos. Voy a hacer lo mismo con la metodología del curso, la pregunta abierta que indagaba sobre esto. Y finalmente con otros cursos. Estos otros cursos iba a indagar sobre otros cursos que las personas querían tomar. Y a partir de esto nos servía para indicar o saber cuál era la demanda de los cursos para así justamente dar una oferta adecuada al cliente, mejor dicho. Listo, y ya tenemos todo esto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando ya tengamos toda la información cargada y debidamente organizada? Podemos hacer varias cosas. Voy a correr inicialmente un análisis de temas en dos nodos particulares, tanto en método del curso como en salas y equipos. Entonces, para esto, lo que debo hacer es seleccionar los nodos por el cual quiero correr el análisis y voy a ir a clic derecho y le voy a decir codificación automática. Y me aparecen tres opciones. Puedo identificar temas, identificar sentimientos y usar la opción regular de usar los patrones de codificación existentes.
si ya hemos codificado previamente un recurso. Vamos a usar la identificación de temas. Y aquí en vivo ya está corriendo este proceso dentro de las dos bases de datos. Por eso toma un poco de tiempo. Si se dan cuenta, estos son los temas que él encuentra, es decir, las palabras de mayor repetición en los diferentes recursos. Si ustedes estuvieran haciendo un análisis de contenido o una bibliometría dentro de su investigación, en vivo lo que haría sería indicar cuáles son las palabras alrededor de las cuales se reúnen la mayor cantidad de información. Si una palabra se repite en diferentes recursos, se empieza a categorizar como un tema acá. ¿Listo? Y desde este mismo sentido yo puedo indicar si quiero o no, y si ese tema o no es relevante o no para la investigación. Entonces, esta es una palabra a la cual se asocian varias palabras, pero no parece indicar demasiado. Entonces yo podría cerrar. En el caso de metodología, por ejemplo, vean que es claro y me indica que las respuestas estuvieron asociadas a que la metodología del curso fue relativamente buena, efectiva, que se utilizó una metodología virtual que tiene algunas consecuencias, eso lo vamos a poder ver ahorita. Además se presentan bastantes comentarios respecto al tiempo dentro de los cursos. Por ejemplo, este método, aquí lo toma como un tema separado, pero vamos a ver que después lo vamos a poder fusionar, como les indiqué ahorita inicialmente. Y como bien les decía, luego de ejecutar todos estos procesos automáticos es necesario una posterior una revisión y refinación de los resultados. ¿Listo? Y a quitar, vamos a dejar esto así, solo quitemos más. Continuamos en siguiente. Y aquí hay algo particular. Ustedes podrían correr esto sobre entrevistas de documentos de Word, sobre documentos PDF y sobre lo que yo estoy haciendo aquí, que son bases de datos. Entonces, dependiendo de los objetivos y de las particularidades de su investigación, ustedes van a poder indicar si quieren que la codificación sea específica en cuanto a las oraciones de codificación, y para esto es muy claro que ustedes tienen que revisar muy bien sus archivos y que los signos de puntuación estén bien indicados para que en vivo reconozca de punto a punto dónde es una oración o dónde es un párrafo. Y si estamos trabajando en un conjunto de datos, vamos a poder indicar que nos codifique toda la celda. ¿Listo? Esa es la opción que le vamos a dar. Vamos a dar clic en siguiente. Y aquí me dice que me va a crear una carpeta o puedo ubicarla dentro de la carpeta que yo quiera. Vamos a dar clic en terminar. Y en vivo que me arroja una matriz de codificación por temas. Adicional a eso, me arroja un gráfico de mapa jerárquico de esos mismos temas. Entonces, dentro de esta matriz de codificación, lo que voy a tener son mis dos nodos, bajo los cuales apliqué el proceso, y la cantidad de temas con el número de referencias que aplica para cada uno de los temas. Yo voy a poder posicionarme sobre cada uno y cuando dé doble clic voy a poder ir a las referencias de texto específicas que me está indicando eso que el programa identificó. Es decir, el curso y las particularidades de ese curso. Nuevamente, desde esta información, por ejemplo, yo podría empezar a hacer mi codificación aún más minuciosa a partir de estos datos, ya focalizándome más dentro de un elemento particular. Y adicional a eso también tengo una gráfica de esa matriz de codificación, una gráfica que tiene diferentes visualizaciones. Y también igual, si yo me posiciono sobre cada una de las barras, voy a poder ir a las referencias de texto, como les acabé de indicar, y posteriormente codificar en otros nodos, si es así. Y tengo este mapa ramificado. Entonces, si yo me quiero posicionar específicamente sobre uno, voy a poder agrandarlo y voy a poder ir minuciosamente y dar cuenta de cuáles son
en mayor medida las categorías o los temas que mejor explica una categoría principal. ¿Sí? Eso sería una primera revisión y ayudaría bastante al investigador para tener una revisión o una visualización rápida de lo que él va a encontrar dentro de sus datos. ¿Listo? Ahora, voy a correr algo similar, pero vamos a correr el análisis de sentiment. El análisis de sentiment se ha usado bastante actualmente y en vivo lo tenemos en la versión 11 Plus. ¿Y qué nos va a hacer el software? Nos va a nuevamente a recoger gran cantidad de información, Big Data y cuando hacemos minería de texto. Y dentro de la información que él logre identificar como positiva o negativa, nos las va a alojar en una escala Likert de 4 niveles, de muy positivo a muy negativo. ¿Listo? Vamos entonces a proceder a realizar esto. Con los nodos yo quiero identificar qué se dice respecto a la metodología, si fue positiva o negativa, o si las sugerencias que dijeron las personas fueron buenas o malas, y qué se dice respecto al estado de los equipos en donde se dio el curso libre. Entonces voy a seleccionar mis nodos, dejemos con estos dos, y voy a ir nuevamente a la opción que les indique. Identificar sentimiento, vamos a dar clic en siguiente, y nuevamente voy a seleccionar la decodificación de la celda, y voy a dar clic en terminar. Nuevamente tengo resultados similares, pero antes de pasar acá quisiera mostrarles y dejar en claro algo. Entonces, ya sabemos para qué nos sirven los temas y para qué nos sirve el sentimiento. Como les decía, nos va a clasificar la información en una escala Likert de sentiment y cada uno de los modificadores que él encuentre alrededor de una palabra, como más o muy, va a potenciar y va a indicar que eso está categorizado dentro de muy positivo o moderadamente positivo. ¿Listo? Adicional a eso hay que hacer una revisión bien importante en casos particulares del lenguaje, cuando se usan, por ejemplo, dentro de las entrevistas a profundidad, o dentro de las entrevistas semiestructuradas, o dentro de los archivos PDF, mm, palabras particulares de la población de estudio y se usen sarcasmos, doble negación, argot, modismos o ambigüedades. ¿Listo? Esto es bien importante. Entonces, vamos a ir de entrada a los resultados que hemos obtenido. Como les indicaba, tenemos la misma matriz de codificación, pero esta vez dentro de la escala Likert. Y si observamos, vemos que dentro de tanto de método como de sugerencias, en general tenemos una percepción moderadamente positiva y tenemos elementos que nos indican que también hubo cosas muy positivas. Si yo quiero ver cuáles son las referencias de texto que me indican a mí eso, vamos a verlo. Dice, muy buen curso, muy bien estructurado y condensado, se desarrolló muy bien el curso y los temas correspondientes. Si se dan cuenta, este muy viene a ser el potenciador que le da a la palabra bien y que indica o que toma en vivo como muy positivo. Adicional a eso vamos a dar los moderadamente negativos, para el caso de también la metodología. Entonces, me dice, el curso es muy bueno en petición de la profesora, un curso virtual, pero es un curso que es mejor presencial. Listo. Me gustó la forma en que evaluaron los talleres y enseñaban los temas, pero la evaluación final no tiene coherencia con lo visto en el curso. Si se dan cuenta, todo este proceso que hemos visto en vivo lo ha hecho de forma automática y nos permite a nosotros empezar a hacer un análisis de la información que tenemos. ¿Dónde queda esa escala Likert? Eso queda aquí en la carpeta Sentiment y yo voy a poder ver todas las referencias. ¿Listo? Si tienen dudas, las podremos revisar al final.
Y bueno, donde me posicione en cada uno, vamos a ver que en la vista de detalle siempre voy a tener diferentes visualizaciones de la información, desde el conjunto de datos o desde la cantidad de recursos y el porcentaje de cobertura de ese nodo que estoy viendo, o de ese nodo, en este caso, el nodo de la categoría de Sentinel. ¿Listo? Bien, esa es una de las grandes posibilidades que nos permite en vivo. Si ustedes corren nuevamente con sus documentos de texto, que seguramente son grandes y están realizando algún trabajo de grado o una investigación amplia, van a ver que en vivo arroja muy buenas ideas y muy buenos análisis de la información que ustedes tienen. Hay que recordar, por ejemplo, que en el caso de los temas, esto sería distinto a la ejecución de una consulta de frecuencia de palabras, ya que con el proceso de codificación automática de temas, él también a su vez tras identificar las palabras a las cuales hay mayores elementos asociados, también nos crea subnodos. ¿Listo? Esto no es posible hacerlo con la frecuencia de palabras. Bien, y ahora también les quisiera mostrar un ejemplo, el del sociograma. Para ello voy a irme a otro proyecto que yo ya tengo acá. Y antes de pasar a eso, quisiera dejar en claro lo que hemos visto con respecto al análisis de sentiment. No se codifican los elementos que quedan dentro de un rango neutro, es decir, los que en vivo no logra identificar dentro de una categoría positiva, negativa, moderadamente positiva o muy negativa. ¿Listo? Adicional a eso, como bien les decía, hay que tener en cuenta que sus test blocks y la definición de estos tengan una clara puntuación para que en vivo logre definir los parámetros de codificación que va a ejecutar sobre ellos. También definir y delimitar si van a codificar frases, párrafos o celdas. Lo ideal cuando ustedes corran estos procesos automáticos es que corran por un idioma a la vez cada uno de los procesos. Recordemos que en vivo están alrededor de 10 idiomas, entonces es importante que si van a ejecutar procesos en otro idioma, cambien el idioma del proyecto y esto lo van a poder hacer desde archivo. Y en propiedades del proyecto, ustedes van a poder indicar el idioma del contenido del texto que están trabajando. Una cosa es el idioma de la interfaz y otra el idioma del contenido del texto. ¿Listo? Entonces aquí tenemos todos estos idiomas. Y aplican y aceptan los cambios. ¿Listo? Además de eso, es importante si están trabajando con información textual traída desde Internet, por ejemplo desde blog, es importante que la capturen, bueno, dependiendo de sus objetivos, pero sí les recomendaría que la capturen con la opción de reducir la publicidad en Capture. Ustedes pueden tener dos tipos de captura. La captura tal cual como se muestra dentro del blog o la captura con la publicidad reducida. ¿Listo? Ahora, en cuanto a las relaciones y los sociogramas, dentro de Envio vamos a poder establecer relaciones de forma manual entre nuestros nodos, entre los nodos y los recursos que estamos trabajando, y nos va a permitir generar asociaciones entre estos. ¿Listo? Si adicional a eso estamos trabajando dentro de una investigación en una comunidad, vamos a poder establecer los casos, las unidades de observación dentro de la investigación y establecer las relaciones que existen entre estos. ¿Relaciones de qué tipo? Pueden ser diversas relaciones, pero por ejemplo en el caso, si estamos trabajando con una familia, con diferentes familias, vamos a poder establecer las relaciones que existen entre cada uno de los casos en diferentes términos, ya sea en consanguinidad, ya sea en comunicación, ya sea en temas en común. Eso va definido directamente con sus objetivos de investigación. También si estamos trabajando con organizaciones, grandes bases de datos y documentos cualitativos de organizaciones, vamos a poder establecer las relaciones que existen entre una organización y otra, la comunicación que se establece, también relaciones de tipo académico, de tipo escolar, ¿listo? Y la correcta creación de las relaciones va a permitir dar lugar al establecimiento de sociogramas en vivo. Entonces, dentro de vivo tenemos tres tipos de relaciones, los vamos a ver directamente acá. Y esto ustedes lo pueden hacer en la Pro, ustedes pueden crear las relaciones dentro de la Pro, sin embargo la Pro no les va a permitir
generar los sociogramas. Entonces pueden crearlas en la Pro y luego, trabajando directamente con la Plus en su versión de prueba, pueden irse a graficar directamente. Entonces, yo puedo irme a relaciones, voy a darle clic derecho y voy a relación nueva y me voy a encontrar con tres tipos de relaciones. Si los elementos están directamente asociados, o si es una relación en un solo sentido, o si es simétrica en ambas direcciones. ¿Listo? Y después de que yo emplee y ejecute y cree mis relaciones, voy a poder empezar a hacer una asociación entre ellas. Es decir, de un elemento hasta otro elemento. Y voy a empezar a crearla. Les voy a mostrar un ejemplo que ya previamente he trabajado. Para que tengan una idea de cuál es el alcance que tendríamos con envío para la realización de sociogramas y la interpretación de estos. Ahora, para irles adelantando mientras nos abre el archivo, dentro de la Plus vamos a poder generar tres tipos de sociogramas. Listo, vamos a poder generar unos sociogramas egocéntricos, un network sociogram, que es el sociograma de toda la red, y finalmente si estamos trabajando con redes sociales voy a poder tener un sociograma de Twitter, que me va a indicar a mí cuáles son la comunicación o las relaciones que existen alrededor de un hashtag particular. Aquí bien, ya me cargó esto. Y como les decía, el ejemplo que yo tengo son los resultados de la aplicación del test sociométrico. Un test es usado bastante en ciencias sociales o en psicología para dar cuenta de las relaciones que existen entre un grupo de personas, ya sea a nivel académico o a nivel laboral. Entonces, si yo abro esta base de datos, lo que está consignado es las respuestas de las personas. ¿Y cuáles eran las preguntas? Las preguntas eran dos principalmente. En orden de preferencia, indique con cuál de sus compañeros le gustaría relacionarse más para, por ejemplo, ir a un día de convivencia. O con cuál preferiría trabajar en equipo para realizar un trabajo dentro de su organización. ¿Listo? Entonces son dos elementos distintos que me vienen a mí a explicar cuáles son las relaciones que se establecen dentro de la organización y de qué forma yo voy a poder intervenirlas adecuadamente. ¿Listo? Entonces, tengo esto acá y adicional de la base de datos que yo tengo, también ya he creado las relaciones. Entonces, yo tengo aquí unas relaciones ya establecidas en donde asocié cada uno de los casos, es decir, este sujeto 1, por ejemplo, si lo que quiero es empezar a crear las relaciones, voy a seleccionar directamente el caso y voy a decir aquí que me codifique por relaciones y aquí es donde yo voy a ir de un lado al otro diciendo que voy a codificar desde este segmento, es decir, desde el nodo o el caso 1 y voy a establecer el tipo de relación. Entonces el tipo de relación que tengo aquí es la selección de mayor preferencia para trabajar en equipo o la selección de mayor preferencia para ir a un día de convivencia. Y empecé a establecer esto. ¿Listo? Y eso es todo lo que tengo aquí. Ahora, a partir de eso voy a poder realizar también algo bien interesante. Estas son las respuestas, los casos, y estos son los nodos que he creado. Entonces también la versión 11 me permite a mí hacer un diagrama de comparación entre los nodos, ya sean de categorías de análisis o ya sean de casos. Vamos a mostrarles uno que ya he previamente revisado entre el sujeto 4 y el sujeto 10. Voy a dar clic derecho y voy a ir a visualizar y voy a ir a la selección de comparar.
Entonces aquí que nos presenta la asociación que hay entre esos dos participantes dentro de la investigación. Yo aquí dentro de la barra de módulos se me habilita un diagrama de comparación donde yo voy a poder empezar a filtrar eso que acabo de encontrar. Entonces le voy a decir que me quite las fuentes codificadas y voy a poder decir que me quite también las relaciones. A partir de esto voy a poder ver cuáles son los nodos que comparten estas dos personas. Por ejemplo, si yo hiciera otra relación, no sé, entre tal vez el 3 y el 12, vamos a ver que la comparación es distinta. Y eso a mí me va a ayudar a ver cuáles son los nodos en mayor o menor medida que están usando estas personas y las relaciones que se establecen junto con otros sujetos. Eso por ese lado. Ahora, para ir de entrada a los tipos de sociograma. Entonces, a través de las relaciones previamente creadas, como ya les he indicado, vamos a poder identificar las redes y asociaciones de diverso tipo entre elementos, personas o entidades. Esto de vertex, vamos a ver qué van a ser los casos, y el edge va a ser el tipo de conexión que variará dependiendo de la direccionalidad de la relación. Entonces, previamente voy a correr ahorita un sociograma, pero antes de eso, básicamente el test para las funciones o resulta útil para identificar líderes o personas con alto poder de decisión dentro de ese grupo que estamos investigando. Adicional a eso, nos va a permitir identificar cuáles son las preferencias de las personas o de los individuos para comunicarse o entablar relaciones con las personas. Además de eso, nos va a permitir identificar cuáles son las personas o las poblaciones vulnerables dentro de una comunidad. Y justamente gracias a esto vamos a poder ver cómo transita la información entre diferentes comunidades y cuál sería la mejor forma de intervenir para mejorar esta comunicación. Entonces, vamos a partir por la creación de un sociograma egocéntrico y voy a irme directamente a los casos. Es este, y voy a ir a crear un sociograma egocéntrico del sujeto 4. Para ello, simplemente lo voy a seleccionar, voy a ir a explorar y le voy a decir sociograma egocéntrico. Aquí está cargando y aquí en View me grafica la información que yo previamente he asociado, dadas las respuestas de las personas a la aplicación del test. Entonces yo después voy a poder filtrar esto. Voy a ir solo a indicar que por favor me grafique la mayor preferencia tanto en la elección de convivencia como de trabajo. Adicional a eso le voy a decir que me indique solo 2 pasos para que no se me amplíe tanto esa red. Voy a aplicar tamaño a vértices por grado correcto, es decir, las entradas y salidas desde un vértice o desde un vértice vendría a ser cada uno de los casos que me va a graficar. También le voy a decir que me aplique color a vértices por cada uno de los tamaños, dependiendo de las conexiones de entrada y salida. Y le voy a decir que me indique, que me filtre los vértices por el grado dentro de un 0,5, que no vaya tan amplio, que me indique la cantidad de relaciones. Entonces yo tengo esto, si se dan cuenta la estrella es el sujeto 4, y gracias a esto puedo ir viendo los tipos de relaciones, las personas que no necesariamente tienen contacto con ese sujeto, y si observamos bien, nos va a aparecer una línea gruesa o delgada dependiendo de la cantidad de conexiones. Esto nos va a permitir indicar cuál es el mejor camino por el que está fluyendo la mayor cantidad de información dentro de esa red. Yo voy a poder exportar esto como un diagrama, un punto .jpg, pegarlo dentro de mi documento y empezar el análisis de la red.
Ahora, también voy a poder generar un sociograma completo de de todas las relaciones que he establecido con mis casos. Para ello, voy a tener que ir directamente a explorar y voy a decirle sociograma de red. Voy a ubicarme dentro de la carpeta que contiene los casos. Vamos a seleccionarla completamente y voy a ir en aceptar. Ahora aquí tengo ya claramente una red mucho más amplia. Y lo que voy a hacer es nuevamente darle los criterios para que me grafique de mejor manera lo que yo estoy visualizando acá. Entonces vamos a darle nuevamente los criterios que hemos indicado. Aquí vamos a cambiar y vamos a poner grado correcto en estas dos. Le voy a decir que me filtre por grado a un nivel de 0,05 y que el peso del límite sea por cantidad de relaciones. Por ejemplo, aquí pasa algo muy interesante y es que justamente estos dos sujetos, estos dos participantes, no están teniendo casi que ningún contacto en mayor preferencia con las demás personas dentro de la red. Habría que entrar ahí a investigar justamente por qué está pasando eso, si hay algún tipo de problema o conflicto dentro de esta población. Aquí, por ejemplo, también estos dos sujetos tienen 4 relaciones entre sí, es decir, que tanto uno lo señala a él como preferido para realizar unas ciertas labores. Yo puedo directamente irme aquí a las relaciones y poder ver cuáles son las relaciones que se han establecido entre ellos dos y ver cuál es justamente el mejor camino o cuál es, digamos aquí yo puedo ver que las mejores relaciones que se han establecido son entre esta línea, teniendo en cuenta que al parecer donde más se aglomera información o los líderes dentro de esa comunidad vendrían a ser los participantes número 4 y el participante número 18. ¿Listo? Seguramente estas personas tengan un alto nivel de aceptación porque puede que lleven bastante tiempo trabajando dentro de la organización, por ejemplo. Esto también va a permitir eventualmente para la planeación de un plan de trabajo o el establecimiento de grupos de trabajo, empezar a ver cuáles son los posibles grupos de trabajo que puedo establecer para llevar a cabo dentro de las mejores condiciones un proyecto. Ahora, adicional a esto, yo voy a tener también unas métricas de centralidad, unas medidas de centralidad que me dan a mí permitir explicar todo esto de forma cuantitativa, de acuerdo al análisis de redes, que es como tal ya toda la teoría que va debajo de esto. Si yo voy aquí a sociograma, la barra de módulos que se ha habilitado, y voy a medidas de centralidad, voy a tener toda una tabla de datos que voy a poder exportar en una hoja de datos, en una tabla de Excel. Entonces, ahorita nos queda entrarnos al Twitter Sociogram, que es muy similar, sin embargo van a cambiar dependiendo de que si es un retweet o un tweet. Y entonces vamos a explicar esto. Grado correcto, tenemos varias medidas y adicional a eso tenemos unas medidas globales que vienen a indicar la densidad y la reciprocidad dentro de esa red. ¿Listo? Vamos a ver el ejemplo mucho mejor cuando hablemos de Twitter. Para ello voy a abrir otro de los proyectos que ya tengo montados para mostrarles. En un entrenamiento anterior también mostré Twitter y me pareció interesante mostrar, por ejemplo, cuál era el medio de comunicación o el tipo de forma de comunicación que estaban empleando dos cadenas de emisión de noticias, una agencia americana y una agencia rusa, con todo esta divulgación que ha tenido el ataque químico a Siria. Entonces es bien muy interesante ver la forma en la que la presenta por un lado la agencia de noticias rusa, cómo presenta la información, contrario a cómo la presenta una agencia como CNN.
¿Listo? Entonces, para el caso de Twitter. Para el caso de Twitter tengo dos hashtags. Y los hashtags simplemente los voy a capturar directamente desde abriendo Twitter. Voy a buscar un hashtag. En este caso ahorita les voy a mostrar. Me parece interesante capturar el hashtag ni una más ni una menos en relación a los actos de violencia que se han presentado en torno a las mujeres. Y todo lo que se ha mencionado en Twitter respecto a esto. ¿Listo? Entonces, lo que yo había hecho con estos dos anteriores que tengo es capturar un hashtag de los Juegos Olímpicos de Río 2016 y también uno de una emisora juvenil para mostrarles algunas cosas. Entonces, voy a abrir el de los Juegos Olímpicos y tengo una base de datos que yo la puedo capturar desde Encapture, es decir, estoy aquí. Voy a ir a el plugin que se instala cuando ustedes instalan el software y voy a poder capturar los tweets dentro de un conjunto de datos o si simplemente quiero tener una captura de tal cual lo que yo presento o lo que se me visualiza en la pantalla, voy a poder capturar la información como PDF. Adicional a eso puedo atribuir la descripción o los memos que me indican a mí ideas o elementos o relaciones que puedan existir entre este hashtag y la información que ya tengo dentro de mi proyecto. Y adicional a eso puedo inmediatamente codificarlo en nodos. Listo, dependiendo de la cantidad de tweets que se han realizado por el hashtag, pues me va a tomar mayor o menor tiempo la captura de la información. ¿Listo? Entonces, esa captura me va a traer esta información. En un conjunto de datos me va a permitir a mí identificar el ID del tweet, el nombre del usuario, cuál efectivamente ha sido el tweet. Si se dan cuenta, unas casillas me aparecen más oscuras que otras. Eso es porque el tweet está como codificable, mientras que los otros datos en vivo los ha reconocido como cerrados y por tanto como susceptibles de atribuirse a clasificaciones de casos, ya sea por ejemplo de ubicaciones o de usuarios que han realizado el tweet. Tengo también el nombre, la ubicación, la biografía, si estas personas ponen biografía dentro de su perfil, y adicional a eso también tengo la cantidad de seguidores, la cantidad de tweets que han realizado y las coordenadas de ubicación desde donde se realizó cada uno de los tweets. Entonces, algo que bien interesante de mostrar aquí es el mapa. Entonces, yo tengo una geolocalización a partir de longitud y la latitud que me permite a mí identificar dentro de todo el mapa mundi en dónde se han realizado la mayor cantidad de tweets y en qué partes del mundo. ¿Listo? Si yo voy más de cerca dentro de mi mapa, voy a poder empezar a ir justo muy precisamente dentro de cada una de las secciones del mapa en donde las personas han tuiteado. Listo, aquí por ejemplo pasó algo en Córdoba, Río Cuarto, con 14 tweets en Argentina. Yo puedo seleccionarlos y con doble clic irme directamente a esta información. Por ejemplo, empezar a codificar o a refinar mis resultados. Listo. Esto sirve bastante también en investigación de mercados cuando ustedes están trabajando con minería de datos y Big Data. Y es que si lanzan una campaña publicitaria por Twitter, por ejemplo, como agencias como Allspace o Axe, pues voy a poder ver cuál es el alcance que está teniendo mi campaña y cuáles podrían ser las ciudades en donde deba centralizarme para esto. ¿Listo? Adicional a eso también tengo este otro hashtag. Es una emisora juvenil de Colombia. Y les voy a mostrar otra de las posibles opciones. Cada vez que realicemos un filtro dentro de la tabla, me va a filtrar cada uno de los elementos o de los resultados en la vista de detalles. Eso es para tenerlo bien claro. Ahora, tengo esta gráfica y yo voy a poder filtrar los datos de esa tabla de acuerdo a ciertos criterios.
Entonces para el lado del eje X le voy a decir línea de tiempo por digámosle línea de tiempo por día, número de referencias, vamos a verlo así y vamos a dar clic en aceptar. Entonces si se dan cuenta aquí yo tengo como un resultado de cuáles han sido los días en donde esas personas, en donde la emisora o el contenido de la emisora ha tenido más impacto. ¿Listo? Adicional a eso también podría hacer otro filtro. Y dado que es una emisora juvenil de Colombia, voy a poder filtrar, por ejemplo, por las ubicaciones. Entonces aquí tengo los lugares de Colombia en donde se ha tuiteado. Y adicional a eso, también tengo la posibilidad de ver un sociograma de Twitter. Entonces voy a hacer un filtro antes. Pena con ustedes. Y si se fijan sobre cada columna, está la posibilidad de realizar un filtro. Entonces voy a irme aquí al filtro y le voy a decir que me ubique la ciudad de Medellín. Pero bueno, aquí solo nos aparece uno, vamos a hacer un filtro más grande. Incluso podemos borrar el filtro y corrámosla así grande para que ustedes vean cuáles son las mini redes que se tejen dentro de este hashtag. Entonces nos va a aparecer algo muy grande, donde nosotros también podríamos aplicar los mismos criterios que he aplicado con el sociograma que he creado de forma manual a partir de las relaciones que les comenté. Y voy a decir aquí que me indique el grado correcto. Grado correcto sería el grado el número de vértices de entrada y salida dentro de cada vértex. Le voy a decir que me filtre por grado a un nivel de 0,5 y por la cantidad de tweets retweets. Entonces, si se fijan aquí, es muy fácil ver cuáles son las personas que en mayor medida están retuiteando la información de la cuenta principal de esta emisora. Entonces, tenemos una cuenta principal a la cual hay comunicación asociada de unos nodos bien interesantes que lo podemos ver por tamaños. Entonces, estos usuarios de Twitter justamente son los, los presentadores de ese programa que se estaba dando ese día. Entonces, tanto los presentadores como la página principal están retuiteando y están recibiendo toda la información desde otras personas. Y podríamos ver que la retroalimentación o el flujo de comunicación es 1 a 1, ya que si se dan cuenta, dentro de la periferia hay muy pocos enlaces, es decir, solo se está retuitando la información. ¿Listo? Y adicional a eso también tengo mis medidas de centralidad. Entonces, ¿cómo yo interpreto eso? Voy a mostrar rápidamente. Aquí yo tengo tal cual unos símbolos o unos códigos que me permiten a mí identificar qué se está mencionando como retweet, cuáles son las menciones, y en algunas oportunidades, si las relaciones van en ida y vuelta, voy a poder encontrar esta combinación de ambos, retweet y mención. Como les decía, cada vez que ejecutemos un filtro dentro de la base de datos, se va a filtrar cada uno de los resultados que vamos a tener. Y si ustedes están haciendo la percepción de una investigación, por ejemplo, supe de una que realizaron unos estudiantes en cuanto a la percepción de lo que se estaba diciendo antes del plebiscito y pos al plebiscito, siguiendo las cuentas de Twitter de los actores principales en este hecho, el de Santos, el de Uribe, el de Zuluaga, y pasaron ciertas cosas particulares, ¿no? Entonces, esto nos sirve para eso, y si estamos teniendo en cuenta periodos de tiempo, algo bien interesante es que en vivo
nos va a fusionar las bases de datos que capturemos de un mismo hashtag. Entonces no nos va a crear diferentes bases de datos, sino que nos va a fusionar la información nueva que traigamos. ¿Listo? Ahora, no hemos visto el análisis de conglomerados, podemos verlo rápidamente. Y lo que nos va a permitir es ver cuál es la asociación que yo tengo dentro de toda esta información. Eso también lo voy a poder filtrar por la base de datos. Como la filtré con todas las referencias y toda la base de datos, se está demorando un poco. Pero aquí ya sale. Entonces yo podría filtrar esto por ciudades y ver cuáles son las posibles relaciones que existentes entre los usuarios que tuitearon información particular. ¿Listo? Yo también puedo graficar eso en diferentes formas. Voy a poder hacer un mapa de conglomerados en 3D o cambiar la orientación de esto. ¿Listo? Esto es bien interesante. Voy a poder también exportar esto dentro de un diagrama. Pero bien, para continuar con esto, yo dentro de cada uno de los resultados que encuentre, nuevamente voy a poder hacer las búsquedas o consultas regulares, ya sea de frecuencia de palabras o búsqueda de texto, que me va a permitir a mí empezar a generar las asociaciones de las categorías de análisis o la creación de estas categorías de análisis. Y aquí tenemos esto, justamente lo que les he venido contando. Tenemos grados, el número de vértices asociados al vértice de observación, es decir, en esta tabla, el que mayor número de vértices tiene asociados es el usuario, justamente el usuario de la cuenta de la emisora que tiene 30. Luego le siguen los presentadores. Adicional a eso tenemos un grado incorrecto, es el número de vértices emergentes del vértice de observación. Entonces, de la cuenta de los 40 han salido 40. De cada uno de los presentadores han salido de estos. Y también los usuarios también, si se dan cuenta, tienen algunos, pero no necesariamente todos, porque lo que hacen es retuitear información. Intermediación es el camino más corto de la información, persona con mayor información dentro de la red. Esto lo podemos tener con este índice. Entonces yo podría ver aquí que directamente esta persona es por donde está fluyendo la mayor cantidad de información. ¿Listo? Adicional a eso, tiene una cercanía y la cercanía me va a indicar a mí el alcance de un vértice particular dentro de toda la red de observación. Entonces, el que mejor a mí me explica eso, pues justamente va a ser la cuenta de donde se está retuitando la mayor cantidad de información dentro de esa red. Y otros indicadores bien interesantes es la densidad y la reciprocidad, es decir, cuáles son las posibilidades máximas de conexión entre esos vértices y el total de conexiones posibles que tenemos. Y eso me va a indicar a mí un índice de la conectividad total de esa red, dentro de la densidad y dentro de la reciprocidad, en cuanto a peso y multiplicidad de cada uno de los bordes. Ahora, si quisiéramos, si ustedes están muy interesados en seguir con esto, podrían dar clic derecho sobre el gráfico y exportarlo en un formato que les va a permitir trabajarlo en el programa Payek, que es especializado en análisis de redes, o bien podrían exportar el diagrama como una imagen. Listo. Y finalmente tenemos lo que ya les he venido mostrando. Gracias a la información que hemos tenido, hemos podido ver la distribución demográfica de la muestra. Tenemos mapas ramificados que nos explican a mí, que me explican a mí la información que he recogido. Adicional a eso tengo consulta de matriz de codificación, que bien las puedo crear manualmente, pero ya vimos que en análisis de temas y sentimientos nos la corre de forma automática. También vamos a poder exportar referencias. Es decir, si yo estoy posicionado sobre cada uno de los nodos,
Bueno, aquí no tengo nodos de categorías de análisis en este ejemplo. Y en este seguramente sí. Si yo abro cada uno de los nodos, voy a poder exportar las referencias que he codificado en ese nodo. ¿Listo? Y simplemente será clic derecho, exportar nodo. Ahora, también vamos a tener reportes de contenido multimedial en .html. Es decir, si yo exporto ese nodo, lo voy a poder exportar en cualquiera de estos formatos. Uno de esos es HTML. Si la persona a la que le van a enviar la información no tiene en vivo, puede directamente abrir este .html y ver la información que ustedes le están enviando, los hallazgos que han encontrado. Y finalmente las salidas de frecuencia de palabras o búsqueda de textos a partir ya sea de las gráficas en .jpg o de los resultados de las tablas que arroja en un .xls. Listo, eso sería todo lo que les quería comentar. Finalmente, si tienen preguntas muy puntuales me las pueden hacer. Y si tienen alguna información o duda adicional, pueden enviarme su duda a este correo y yo les responderé. Estoy atento a sus preguntas si tienen alguna duda o inquietud. Renato, sí, claro, esto queda grabado y posteriormente Lisa les estará enviando a ustedes la grabación. Ahí ya pues la comparto. Listo, si no es más, muchas gracias a todos por participar en este entrenamiento. Espero les haya sido de utilidad. Recuerden que en vivo es muy amplio, dependiendo de sus enfoques de investigación van a poder usar una u otra de las herramientas que les he mostrado hoy. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en un próximo entrenamiento. Hasta luego.